Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Mendoza, bienvenido esta mañana. Feliz día para todos. De paso, aprovechamos para saludarlos en este tan especial para todos nosotros, los trabajadores, principalmente trabajadores de la salud, sobre todo estudiantes también, que van a afrontarse en esta vocación de servicio que es el ayudar a otros. Realmente hay que tomarlo como lo que es un día de festejo, más allá de los orígenes, es un día de festejo, festejar que podemos hacer lo que nos gusta y sobre todo que queremos ayudar a la gente. Hay que tener en cuenta de que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para otros y por otros, ¿sí? Quería agradecerles también por prestarnos un tiempito de su mañana y bueno, esperemos que lo disfruten. Les voy a repetir, yo soy Rodrigo Mendoza, técnico superior en emergencia médica. Desde hace ya más de 20 años que estoy en esta actividad. Y bueno, en el día de hoy vamos a charlar un poco sobre lo que es el área extrahospitalaria o prehospitalaria, en el cual eh, tomó mucha notoriedad recientemente debido a este llamado tareas esenciales. Hoy se habla mucho de este término y en realidad vamos a entender por qué debería ser considerado en forma permanente una tarea esencial el área prehospitalaria o extrahospitalaria. Ojalá que cuando pase este evento internacional de pandemia, más la cuarentena, más todos los trastornos que esto genera, esto pueda quedarse acá y que bueno, nos integren en este llamado grupo de tareas esenciales en el área de la salud, ¿sí? La idea es que esta especialidad, el área prehospitalaria, tiene orígenes y tiene basamentos internacionales. Próxima. Lo que nosotros queremos entender es que como antecedente internacional tenemos varios lugares del mundo donde se manejan con sistemas ya preestablecidos desde hace más de 50 años, 50, 60, hasta 70 años, en donde hay todo un sistema de recursos que ya están aceitados en forma correcta. Por ejemplo, los sistemas de paramédicos norteamericanos, que tal vez son los más notorios, o los que más conocemos en las películas, series, etcétera. Pero no tenemos que olvidarnos de los sistemas mixtos que hay en Inglaterra, sistemas australianos que derivan de estos sistemas ingleses, por supuesto, técnicos sanitarios españoles que fueron también muy renombrados en esta época debido a que fueron la primera línea de defensa, ¿no? Con respecto a este virus que tantos trastornos está generando. Para médicos franceses, cuando estamos hablando de SAMU, estamos hablando de servicios de atención médica de urgencias. Y en lo que respecta a América, tenemos lo que son los socorristas y técnicos en emergencias brasileños. Entendamos que todo este sistema prehospitalario o extrahospitalario tiene un porqué. Estamos hablando de un sistema específico, un sistema que está entrenado, está desarrollado para atender a las personas principalmente por fuera del hospital, con todo lo que esto genera. Cuando estoy hablando por fuera del hospital, estoy hablando por fuera de un ambiente controlado, por fuera de un ambiente en donde están todos los recursos, donde están eh, todos los ambientes climatizados, acceso a infraestructura y demás, donde en el área extrahospitalaria o prehospitalaria no. Ahí solamente tenemos el móvil o la ambulancia y la habilidad del operador con los pocos elementos que tiene a disposición. Próxima. En nuestro país, En nuestro país las realidades son muy distintas. Y tal vez ahora, en este momento de la pandemia, se están viendo mucho este tipo de diferencias, ¿no? Tenemos por un lado los grandes servicios de emergencia, principalmente medicalizados. Cuando hablo de un sistema medicalizado estoy hablando de que hay un médico arriba del móvil, un profesional médico matriculado, especializado o no, no es necesario que tenga una especialización en emergencia, pero que sí está arriba del móvil con todo esto que estamos hablando. Al estar arriba del móvil el médico se puede medicar, se pueden realizar tratamientos específicos
que tal vez si no estuviera presente no podrían realizarse. Pero estamos hablando que esto solo ocurre en grandes centros urbanos. Cuando estamos hablando de grandes centros urbanos, bien, yo voy viendo a medida que me van apareciendo las preguntas y voy a intentar contestarlas a medida que voy charlando. Los sistemas medicalizados solo están trabajando en grandes centros urbanos. Cuando estoy hablando de grandes centros urbanos, estoy hablando de poblaciones por encima de los 50.000 habitantes. Cuando nosotros nos vamos alejando de esos centros urbanos, esto va generándose en un problema. ¿Por qué? Porque ya no son tan comunes los profesionales arriba de los móviles. Ya de por sí, a medida que nos vamos alejando de los grandes centros urbanos, ya no hay profesionales médicos, inclusive, o hay escasez, mejor dicho, de profesionales médicos específicos dentro de las instituciones. Ni hablar de auxiliares de la medicina, enfermeros, radiólogos, bioquímicos, etc. Es por eso que en este aspecto las realidades son muy diferentes, y es por eso que es necesario establecer que este concepto del extrahospitalario, del prehospitalario, es necesario manejarlo en todo aspecto y generar recursos para que puedan cumplir con esta necesidad que tiene la gente. Sobre todo por los dos últimos puntos que ustedes ven ahí. El aumento de la morbi-mortalidad, o sea, de la muerte y de las consecuencias de los siniestros viales, más el aumento de las enfermedades cardíacas en todo el mundo, ¿sí? Toda nuestra industria, nuestro sistema industrializado, lo que nos está dejando como legado tal vez es que hay un mayor aumento de lesiones en las personas, lesiones ya sea por los mal llamados accidentes de tránsito, ¿sí? Esto lo pongo entre comillas porque está comprobado que más de un 95% ocurren por una falla humana. Y por otro lado, el aumento del estrés y de las enfermedades del corazón en todo el mundo, con lo cual genera las mayores posibilidades de que haya paros cardíacos, infartos y otro tipo de enfermedades que necesitan comenzar su tratamiento por fuera del hospital, ¿sí? Tal vez todo esto ocurre, lo de las diferentes realidades, debido a que digamos, el sistema de salud está ordenado de una manera en el cual no es real, o no es, mejor dicho, no se reparten equitativamente los recursos. Esa sería la palabra. Por eso también es importante que entendamos en qué consiste un sistema de emergencias médico. El sistema, diríamos, en el área extrahospitalaria, se basa principalmente en un sistema de emergencias médicas. Y vamos a hacer una definición de esto. ¿Sí? Próxima. ¿Cuál es la definición de un sistema de emergencias médicas? Es una cadena de recursos físicos y humanos destinados a proveer cuidados médicos, sí, por un lado, pero además contención emocional. Esto es un tema que vamos a charlarlo cuando lleguemos a este punto. A pacientes que sufran una súbita enfermedad o lesión, ¿sí? Tanto sea una enfermedad del corazón, enfermedades, digamos, internas o agentes externos, que esos son las lesiones, en el lugar de los hechos, o sea, ¿dónde le ocurre esto? Durante el transporte, o sea, no solamente nosotros en el área extrahospitalaria comenzamos la atención donde ocurre la enfermedad, sino también vamos estabilizando mientras los vamos llevando, ¿hacia dónde? Hacia el centro adecuado en el tiempo adecuado. Esto sería lo ideal. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces el lugar adecuado no es el más cercano. Entonces, en algunos lugares nosotros solamente lo vamos a tener que llevar a un lugar para después, posteriormente, llevarlo al lugar adecuado. Esto es lo que ocurre básicamente en áreas urbanas donde viven pocos habitantes, donde también estamos hablando de que no hay un acceso constante o un acceso óptimo a todos los niveles de salud. ¿Sí? Próxima. Bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de cada uno de los aspectos. Cuando estamos hablando de cadena, estamos hablando del concepto en el que todos los eslabones son importantes. Cada factor que compone un servicio de emergencias médicas es sumamente importante. El concepto de cadena es que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Esto qué significa? Que si un eslabón se rompe, si hay algo que no funciona en esta cadena, no sirve de nada.
se rompe el objetivo principal, que es de salvar la mayor cantidad de vidas. La próxima. Es una cadena de recursos, ¿sí? Cuando estoy hablando de recursos, estoy hablando principalmente, digamos, esto tiene un orden lógico, pero no necesariamente es así. Los recursos físicos, estoy hablando de recursos físicos, estoy hablando que debo tener todos los elementos acordes, adecuados, para trabajar en los diferentes ambientes en los que me toque trabajar. Si yo estoy en un ambiente rural, necesito un vehículo que se adapte a las necesidades de un ambiente rural. Si yo estoy en un ambiente urbano, necesito el vehículo adecuado que se adapte al ambiente urbano, que a mí me permita desplazarme correctamente y llegar en tiempo y forma a atender al paciente. Junto con esto, debo tener todos los elementos adecuados. Cuando estoy hablando de elementos adecuados, todos los elementos necesarios para dar la mejor atención posible en el lugar de los hechos y durante el transporte, como habíamos hablado antes, ¿sí? Y tener un acceso rápido a esos elementos. Por eso es que el área extrahospitalaria se caracteriza principalmente por tener equipos y kits especializados para su uso. No tengo que olvidarme del recurso físico. Es fundamental que si yo, por más que tenga el mejor de los elementos, las mejores ambulancias, pero si tengo gente que no es idónea, gente que no se entrena constantemente, gente que no sabe cómo actuar al respecto, es lo mismo que nada. Por eso es tan o más importante el recurso humano, que debe tener características específicas y especiales, ¿sí? Los recursos humanos deben estar entrenados. Estos recursos humanos deben capacitarse constantemente, deben estar actualizados sus conocimientos y sobre todo tener la vocación adecuada para desarrollarse en esta actividad, que es una actividad relativamente complicada. Cuando digo relativamente, digo que trabaja bajo normas un poquito extrañas, porque estamos expuestos a las inclemencias del tiempo, al tráfico, vamos hacia la casa de las personas, vamos hacia el lugar. No es que los pacientes vienen a mí, no estoy minimizando digamos, lo que es la actividad intrahospitalaria, solamente estoy diciendo que es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque acá nosotros vamos a llevarle la ayuda al paciente, vamos a llevarle la ayuda a las personas, ¿sí? Y no siempre digamos, las condiciones son las mejores, ¿sí? Pero este recurso físico tiene un fin, el recurso humano, perdón, junto con el recurso físico, tiene un fin específico. La próxima, que es brindar, ¿sí? Yo tengo que brindar los cuidados específicos, médicos principalmente, ¿sí? Próxima. ¿Me van siguiendo? ¿Vamos bien? Les quiero recordar que en caso de que, me había olvidado decir al principio, en caso de que alguno tenga alguna dificultad con internet y demás, esta charla está siendo grabada y después, al finalizar la jornada, se les puede llegar a extender. Esta es una pequeña aclaración que quería hacer en caso de que alguno tenga problemas o se le corte la transmisión, podemos llegar a solucionarlo de esa manera, ¿sí? Así que bueno, hecha esta aclaración, vamos a la próxima diapositiva. Bien. A ver. ¿Estamos? ¿La próxima? Bien. Dentro de esto, nosotros lo que necesitamos con estos recursos físicos y estos recursos humanos es proveer cuidados médicos. Cuando estoy hablando de cuidados médicos, estoy hablando de brindar una atención inicial, ¿sí? Esto es muy importante. El área prehospitalaria no reemplaza el tratamiento definitivo, al contrario, lo que nosotros hacemos es comenzar el tratamiento eh, para las personas que sufren esta súbita enfermedad o lesión. Lo comenzamos cuando le ocurre, en el lugar donde le ocurre, ¿sí? Pero ojo, que esto viene también acompañado de algo muy, muy importante, que es la contención emocional, ¿sí?
Pero bueno, vamos a hablar bien. Cuidados médicos, exactamente. Estos cuidados médicos tienen una característica, cuando nosotros estamos hablando del cuidado médico en el área extrahospitalaria, hay algo que es muy importante entender, que es la palabrita que viene abajo, que todo se basa en protocolos. ¿Sí? No hay nada que esté librado al azar. No depende del criterio de cada uno, sino en protocolos específicos, que lo que nos ayudan a nosotros es ¿a qué? A brindar una atención efectiva. Cuando estoy hablando de efectiva, estoy hablando concisa, concreta, sin perder el tiempo. ¿Para qué? Para que de forma rápida pueda llegar a un tratamiento definitivo. El tratamiento definitivo hay que entender que siempre se da dentro de un centro asistencial, dentro de un centro de alta complejidad, la mayor cantidad de veces cuando estamos hablando de emergencias. Pero también estamos hablando que en urgencias o consultas médicas el tratamiento definitivo termina con su médico de cabecera. Por lo tanto, es solo una parte de la atención y no reemplaza la atención definitiva de los centros de salud. ¿Sí? Pero dentro de nosotros, de la atención que vamos a dar en el área prehospitalaria, tenemos que evaluar, extricar, rescatar e iniciar tratamientos. Y son palabras que vamos a ir desarrollándola en el transcurso de la charla, pero es importante entender de que no solamente brindamos la atención médica puramente, digamos, farmacológica, de tratamientos, sino que también brindamos otro tipo de atenciones, porque el hecho de extricarlo, de sacarlo del lugar donde está, de eh, llegar, de sacarlo, de transportarlo, nosotros estamos haciendo otras acciones extras, porque todo este transporte, toda esta explicación debe ser bajo el mejor confort posible del paciente. ¿Sí? Cuando estoy hablando del mejor, eh, digamos, confort posible del paciente, tengo que tener en cuenta de que el paciente es una persona. Además de paciente, es una persona que sufre, que siente, y por eso también debo brindarle algo que se llama la contención emocional. ¿Sí? En esto quería tomarme unos minutos para comentarles de que a raíz de esta cuarentena, lo que se está viendo es que hay mucha gente que consulta a los servicios de emergencia solo para hablar. ¿Sí? Hablando con algunos compañeros me estaban comentando de que hay gente que habla y que llora. Por lo tanto, nuestra labor en el área extrahospitalaria no es solamente de brindar alguna medicación, de brindar algún tipo de tratamiento, sino también de escuchar. Gran parte de las consultas médicas que se hacen, sobre todo de noche y sobre todo fines de semana, se hacen por cuestiones emocionales, y donde la persona manifiesta signos y síntomas, pero que tienen una raíz emocional. Necesitan hablar con alguien, se sienten solas, y por lo tanto es necesario tener este aspecto también en cuenta, porque nosotros estamos ayudando, y de hecho que parte de nuestro servicio es parte de nuestro servicio es brindar este tipo de contención. ¿Para qué? Para el bienestar de la gente. Recuerden que cuando nosotros estudiamos al principio lo que es la definición de salud, estamos hablando del bienestar biopsicosocial, físico, emocional, espiritual, ¿sí? Y también cultural. También estamos hablando de que la parte cultural tiene mucho que ver con nuestro concepto, con nuestra salud. ¿Sí? Hoy por hoy se están viendo que esta cuarentena está generando muchos trastornos a nivel emocional con respecto al encierro, al alejamiento de los seres queridos, ¿sí? Y que bueno, es importante que es un aspecto que también tengamos que tener en cuenta nosotros a la hora de generar la atención de esta persona que está sufriendo, ¿no? Próxima. Por eso, todo esto se lo damos a personas que sufran una súbita enfermedad o lesión. Una súbita, como estamos hablando de esto, estamos hablando que también es inesperado. Por lo tanto, nadie está preparado para enfermarse y nadie llama a una ambulancia porque sí. Sí, esto algunas veces uno se olvida, uno, digamos, en el transcurso de los años de actividad piensa, oh, me llama por esta pavada, hace otro día es otra vez esta persona y demás, pero tengamos en cuenta que nadie lo hace queriendo. Todos lo hacen porque buscan una ayuda. Entonces, creo que teniendo en cuenta esto,
nos vamos a evitar dolores de cabeza, ¿no? Vamos a evitar varios dolores de cabeza teniendo en cuenta este tipo de circunstancias, ¿sí? Así que bueno. Próxima. Sí. Esto ocurre en el lugar de los hechos, ¿sí? En el lugar donde, diríamos, donde la persona sufre la enfermedad, yo la voy a atender, yo lo comienzo a atender. Y el lugar más seguro para atenderlos siempre es nuestro móvil, siempre es la ambulancia. Pero hay que tener en cuenta algo, perdón, quedamos ahí. Sí, hay que tener en cuenta algo, que cuando estoy hablando en el lugar de los hechos, estoy hablando que bajo las condiciones que el clima nos dicte, porque si llueve lo voy a tener que hacer bajo la lluvia, si hace frío lo voy a tener que hacer bajo el frío. Acá tenemos imágenes de la famosa inundación, que estamos recordando un aniversario más de esto. Lo tengo que hacer bajo los ambientes en los que, o las condiciones climáticas que el tiempo nos dicte, ¿sí? Esto es algo que nosotros no lo podemos elegir. Ahora sí, la próxima. Una vez que yo lo atendí en el lugar, lo voy a transportar, lo voy a trasladar. ¿Esto qué significa? Que voy a continuar con la evaluación a medida que vaya llevando el paciente a su casa. A su casa. Sí, hay veces lo llevamos a su casa. Hay veces lo llevamos a un centro asistencial. Hay veces lo trasladamos durante un montón de kilómetros. Por eso creo que me refería a esto, me refería a que es necesario seguir reevaluando, rechequeando, ¿sí? Hasta la llegada al lugar adecuado, ¿sí? Esto me voy a tomar también unos minutos para que sepamos que nuestro sistema de salud está coordinado para trabajar sobre centros referentes, regionales. Estos centros referentes regionales casi siempre son los lugares en donde el paciente va a continuar su tratamiento o va a hacer su tratamiento definitivo, que tiene la característica de tener todos los servicios, principalmente el de terapia intensiva. Esto no significa que el primer lugar de atención sea este, sino significa que acá es donde va a terminar. Pero previamente yo lo voy a llevar a un lugar donde lo van a estabilizar, o donde van a generarle, o van a comenzar los tratamientos, van a hacer una pequeña estabilización para prepararlo para este traslado de larga distancia, que mayormente, a menos que nosotros vivamos en los nodos regionales, en nuestra provincia, por ejemplo, a menos que vivamos en la ciudad de Reconquista, en la ciudad de Venado Tuerto, en Rosario, en Santa Fe o en Rafaela, sí o sí el paciente va a tener que ser trasladado. Sí o sí su tratamiento definitivo va a ser en estos lugares y va a demorar. Por lo tanto, teniendo esta demora en cuenta, en mente, es un factor más que se agrega digamos, a las atenciones que nosotros vamos a hacer. Pero ojo, ¿sí? Esto es fundamental, en el tiempo adecuado. ¿Qué significa en el tiempo adecuado? Llegar, ¿sí? Para los que manejamos los móviles de emergencia debemos tener en cuenta de que no somos superhéroes. Muchas veces las redes sociales nos alimentan nuestro ego, nos alimentan nuestras ganas de sentirnos importantes, pero tenemos que tener en cuenta de que no somos indestructibles, ¿sí? De que a cargo nuestro está nuestra vida, la vida de nuestra dotación, la vida del paciente y también el vehículo, ¿sí? Porque puede ser que el siniestro sea leve, puede ser que el choque sea leve, pero este choque leve a lo mejor nos deja fuera de servicio una ambulancia por 2, 3, 4, 5 meses. Y por lo tanto estoy desperdiciando un recurso que hoy es finito, que significa que no hay la cantidad suficiente. En lo que lleva de la cuarentena, les comento un dato, ya creo que 4 ambulancias del SAME chocaron, ¿sí? Por lo tanto, debo entender de que por más que me sienta que tengo el derecho, digamos, las cosas pasan y las lesiones pueden llegar a ser graves, ¿sí? Digamos, históricamente han fallecido choferes, enfermeros, inclusive pacientes también debido a los choques. Por eso es importante tener en cuenta esto y llegar en el tiempo adecuado, respetando las normas siempre de tránsito, ¿sí? Próximo. Para una mejor organización de estos servicios de emergencia, siempre es importante entender estos componentes. Son 7 componentes. Primero, el sistema debe saber reconocer una emergencia.
debo tener un número de teléfono universal, debo hacer un tratamiento en la escena, transportarlo, un adecuado departamento de emergencia, ¿sí? Organización, comunicación, planeamiento, educación y evaluación. Vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos. ¿Sí? Próxima. Primero, como primera medida, tengo que saber reconocer una emergencia. ¿Qué significa saber reconocer una emergencia? Que rápidamente yo pueda identificar las situaciones que comprometen la vida. Cuando digo rápidamente, digo lo antes posible, ¿sí? Y tengo que poder separarlas de lo que son las urgencias, que son situaciones que su gravedad es relativa, que tengo más tiempo para solucionarla, de una consulta médica común, ¿sí? El sistema debe estar preparado para que rápidamente podamos reconocer cuando una persona está en peligro. Esto mediante los operadores, mediante las personas que atienden el teléfono, mediante las personas que realizan las preguntas, ¿sí? Yo voy a saber reconocer correctamente una emergencia. Segundo aspecto, es un número de teléfono de 3 dígitos. ¿Sí? Esto sería lo ideal, rápido, ¿sí? Gratuito, ¿sí? Y de fácil recordatorio, que yo me lo pueda recordar fácilmente, que me lo pueda memorizar fácilmente. Fíjense que acá tenemos varios ejemplos de número de 3 dígitos gratuitos que yo puedo llamar desde cualquier teléfono y que me conecte directamente al lugar donde donde me atienden las personas que van a saber reconocer la emergencia. Rápidamente, al saber reconocer la emergencia, rápidamente me van a enviar el móvil, me van a enviar la solución lo antes posible. ¿Sí? Próxima. Junto con bueno, acá nosotros tenemos el 107, el 911 y demás. Estas personas deben dar tratamiento en la escena, independientemente de la circunstancia que ocurra. Yo debo llegar seguro, ¿sí? Y debo brindar el tratamiento o con el comienzo del tratamiento en la escena, ¿sí? En las fotos tenemos que tener en cuenta también, fíjense que no siempre, digamos, las personas son las que sufren, sino muchas veces compañeros, muchas veces compañeros de otras fuerzas, de otros lugares que pueden llegar a sufrir lesiones. Entonces debo estar preparados con tener, digamos, varias habilidades y desarrollar varias destrezas que me ayuden a ejercer mi trabajo de la mejor manera posible. Tratamiento de la escena, próxima. Hay muchos conceptos que después lo vamos a ir viendo con otras diapositivas porque es importante desarrollarlos. El transporte debe brindar un soporte vital avanzado. Cuando estamos hablando de SAV, soporte avanzado vital. ¿Esto qué significa? Que dentro de la ambulancia debo tener todos los elementos para brindar la mejor calidad de atención posible. ¿Para qué? Para brindarle la mayor chance de supervivencia a una persona que corre riesgo su vida. ¿Sí? Esta es un poco la idea de brindar y de que cada móvil de emergencia esté capacitado y que tenga la mejor atención posible. Lo debo llevar al departamento de emergencia adecuado. ¿Esto qué significa? No, está bien la próxima. El departamento de emergencias debe tener el equipamiento adecuado. ¿Para qué? Para brindar la mejor calidad de atención posible, ¿sí? Fíjense que hoy por hoy los sistemas de clasificación, el famoso triage que se llama, están destinados a brindar la mejor calidad de atención posible, principalmente a las personas que lo necesitan. Este sistema de triage y de clasificación se basa en las necesidades de la persona, se basa en las necesidades de acuerdo a la patología que tienen. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo a lo que le está pasando es el tiempo de espera, porque no es, hay que romper con este mito de que el que primero llega es el primero que se atiende. No, se atiende el que más necesidad tiene. ¿Sí? Cuando yo tengo 4 pacientes a la vez, voy a clasificarlos de acuerdo a colores y voy a atender primero todos los que corren riesgo su vida, todos los que corren, fíjense, ahí tengo, son 5 colores, ¿sí? El número 1, el rojo,
es el que tiene atención en forma inmediata. El naranja significa que tengo un poquito más de tiempo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que elegir entre un rojo y un naranja, primero atiendo al rojo y después atiendo al naranja. El naranja se agrega acá. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo tener un paciente que entra con un ejemplo bien claro de qué paciente necesita primera atención, un paro cardiorrespiratorio, una persona con un traumatismo de cráneo severo, una persona que necesita sí o sí rápidamente un quirófano. A esa persona le voy a dar prioridad de atención. Pero una persona que tiene un dolor en el pecho, por ejemplo, un dolor, un infarto, o comenzó a hacer un ACV, lo voy a declarar, si tengo un rojo, primero voy a atender el rojo, lo puedo declarar naranja, porque es una persona en la cual significa que no es que no necesita atención, sino que 10 minutos puede estar esperando, ¿sí? Cuando estoy en estos dos casos específicos, un infarto, un problema cardíaco, ¿sí? O un ACV, o un comienzo de ACV, donde no hay todavía signos y síntomas graves. Graves, dificultad respiratoria, alteración de la conciencia, ¿sí? Paro respiratorio, etc. Eso, ahí está la gran diferencia entre lo que es el rojo del naranja. No sé si se comprendió. Después cualquier cosa lo aclaramos nuevamente. El amarillo, que es una urgencia, puede ser, por ejemplo, una fractura. Una fractura puedo esperar hasta 60 minutos, porque no es que no es grave, sino que no me compromete, diremos rápidamente, la vida de la persona. Cuando estoy hablando de una fractura, estoy hablando de una fractura, por ejemplo, en un pie, por ejemplo, en un brazo, antebrazo, ¿sí? Una hemorragia que no es exsanguinante, una hemorragia que no es de una amputación, sino de un corte importante, ¿sí? Y para todo lo que no sea estos casos, se le da una urgencia menor o sin urgencia. Hoy por hoy, fíjense que la indicación, de acuerdo digamos, a la experiencia del coronavirus, nos indica que primero lo que voy a hacer es llamar, no ir a la guardia. Ahora han cambiado las prioridades. Primero llamo y ellos me van a dar la indicación de qué color y de cuáles son las medidas a tomar con respecto a lo que me está pasando, ¿sí? En base a lo que les voy diciendo y a las preguntas que ellos me van haciendo. ¿Sí? Próximo. Junto con los departamentos de emergencias adecuados, siempre es importante que todos los servicios estén comunicados, organizados, que planifiquen periódicamente, ¿sí? Que se capaciten y reevalúen las políticas, ¿sí? La característica de este tipo de organización, comunicación, planeamiento, es que debe ser flexible, ¿sí? Esta época de coronavirus nos tiene que dejar este tipo de enseñanzas. ¿Qué enseñanza? De que si yo tengo políticas flexibles, voy a ser mucho más eficaz que si tengo políticas rígidas. ¿Qué significa esto? Que sean flexibles. Significa que me permitan todo el tiempo reevaluar, ver. ¿Funcionó este plan? No, no funcionó. Bien, vamos a reformarlo, vamos a actualizarlo, vamos a adaptarlo. ¿Adaptarlo a qué? A las circunstancias, a los recursos que tengan, a la gente, a los lugares, ¿sí? Esto es lo más importante, ¿sí? Que todo el tiempo yo pueda estar reevaluando, organizando, estar todo el tiempo planificando. Esto es un trabajo constante, es un trabajo que no debe ser de 2 meses, ¿sí? Y después quedarse ahí de por vida, sino que a medida que vamos detectando un problema, que vamos detectando una dificultad, nosotros lo vamos cambiando. ¿Sí? Una pequeña aclaración que quiero hacerles con respecto al triage. El triage de un departamento de urgencias, ¿sí? Es diferente a lo que es el triage extrahospitalario. ¿Sí? Son dos cosas completamente diferentes porque se cumplen o se tienen determinados parámetros, ¿sí? Que no coinciden. No significa que no sean válidos, significa que son diferentes. ¿Sí? El triage prehospitalario se realiza de una manera con otro concepto diferente a lo que es el triage intrahospitalario, ¿sí? Que también es diferente al triage de la sala de guardia, ¿sí? Dicho esto, volvamos al tema de la educación, de la organización.
siempre debo estar constantemente cambiándolo, constantemente evaluándolo y constantemente poniéndolo a prueba. ¿Sí? Próxima. Por eso, para ponerlo a prueba, hace ya en los años 70, hace ya mucho tiempo, han descrito que hay 9 fases, o hay fases en la atención extrahospitalaria, digamos, en la atención extrahospitalaria o prehospitalaria, hay 9 fases que nosotros debemos dividirlas de forma tal que me permita a mí evaluar cada una y ver en cuál puedo mejorar. O sea, nosotros teniendo en cuenta estas 9 fases, yo puedo determinar si algo está bien hecho o no. Si algo está, digamos, bien realizado, mal realizado, digamos, si yo tengo que hacer una evaluación, yo tomo un hecho que yo quiera organizar, que yo quiera poner bajo la lupa, y lo divido en estos 9 momentos, y me fijo en cada uno de estos momentos cómo actuó el personal, y en base a eso determinar si esto está bien, si esto está mal, si yo algo lo tengo que mejorar o no. ¿Sí? Siempre todos los protocolos deben ser flexibles, siempre todas estas áreas deben ser flexibles, porque de esta manera yo me permito mejorar, porque los protocolos, porque todas estas fases son guías. Las guías van a estar determinadas de acuerdo a las circunstancias en las cuales las guías las voy a poder aplicar tal cual me dicen los libros, y hay momentos en que yo la voy a tener que adaptar de acuerdo a las circunstancias. Siempre debe premiar la flexibilidad, porque la realidad muchas veces supera lo que nosotros podamos prever. ¿Sí? Vamos a dividir cada una de estas fases y vamos a ver cuáles son los componentes de cada una. Vamos con la primera, que es la preparación. ¿Sí? Si nosotros tenemos que ver en la fase de preparación, lo que estamos viendo es lo que estamos haciendo ahora. Es capacitarse y ver específicamente a dónde quiero actuar y cuáles son las condiciones que yo necesito para, digamos, actuar en esa fase, en esa área, en ese lugar. ¿Cuáles son los entrenamientos que yo tengo que tener? ¿Cuál es la capacitación que yo tengo que tener? ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que manejar? ¿Sí? La preparación tiene 3 aspectos. Primero y principal es la preparación psicológica. A ver, es importante que nosotros lo empecemos a tener en cuenta o a incorporarlo, ¿sí? Hay una generación, nuestra generación, creo que está mucho más abierta a hablar de lo que es la preparación psicológica que generaciones anteriores. Digamos, hace tiempo atrás, si nosotros hablamos de terapia, de psicólogo, estábamos hablando de que este está loco, por eso va al psicólogo, no. Hoy por hoy nosotros debemos tener en cuenta la terapia como un aspecto más, como una herramienta más para fortalecernos psíquica, espiritualmente y psicológicamente, ¿sí? Porque nosotros debemos estar fuertes y debemos detectar cuándo estamos claudicando. ¿Para qué? Para poder solucionarlo y para no generar grandes problemas, que es lo que hoy está generando el mal llamado estrés, o el bien llamado estrés, mal llamado, de acuerdo a lo que como ustedes lo quieran imaginar. Cuando estoy hablando del estrés, estoy hablando de todas estas consecuencias internas que nos está generando el día a día. Si nosotros no estamos preparados, no vamos a poder lidiar con el estrés de otras personas, no vamos a poder ser contenedores de otras personas, no vamos a poder brindarle la contención a otra persona si yo no estoy preparado. Por eso es importante que mi primer preparación debe ser psicológica. Creo que gran parte de esto se soluciona haciendo lo que nos gusta. Y si a mí me gusta el área extrahospitalaria, como si a mí me gusta estar dentro de una guardia, si a mí me gusta ejercer de enfermero, de técnico, de lo que sea, si yo voy con gusto a hacer mi trabajo, yo creo que ya tengo gran parte del problema solucionado. Después, junto con esto, debo saber cuáles son las herramientas que necesito tener para que esto no me afecte, porque tengamos en cuenta que nosotros trabajamos bajo el dolor o sobre el dolor de una persona, en un momento donde la persona está sufriendo,
donde un familiar está sufriendo y donde yo tengo que ser la solución al problema de ellos. ¿Sí? El segundo aspecto es el técnico específico, en donde yo debo primero saber cuáles son los elementos que yo voy a utilizar, cómo los voy a utilizar y cuándo utilizarlos. ¿Sí? El qué, cómo y el cuándo son tres preguntas importantes que yo me debo hacer cuando veo cada elemento con el cual voy a desempeñar. Si tengo alguna duda, preguntarla. Si tengo o hay algo que yo no lo sé, preguntar también. Esto es importante, entender de que las cosas van cambiando, la tecnología se va desarrollando, la tecnología va mejorando los elementos que nosotros utilizamos para la atención y por eso siempre debo estar preparado, siempre debo estudiar, siempre debo estar actualizado, debe ser parte de mi trabajo también, periódicamente preguntarme, che, hace mucho que yo no uso esto, ¿sigue siendo todo igual? ¿Los parámetros siguen siendo los mismos? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? Sí, no. Y en base a eso, bueno, ver, si mejoró algo, bien, a ver, ¿cuál es la última actualización? ¿En qué momento se utiliza esto? O tal vez lo olvidé, o tal vez no me acuerdo cuál es el momento en el que se usaba tal o cual aparato, o cómo se utilizaba. Entonces, bien, sentarse y decir, bien, ¿cómo era esto? ¿Sí? De esta manera yo voy a estar preparado para afrontar la mayor cantidad de circunstancias posibles. Y por último, lo que es la destreza física o la preparación física. A ver, entendamos que no es necesario ser un atleta de alto rendimiento para actuar en el área hospitalaria, ¿sí? Esto es un mito que debemos romper. No es necesario que yo sea el bombero o el paramédico que aparecen en las series de televisión, donde son todos altos, lindos, flacos, musculosos, etc. No, 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 no. Sino me refiero a que debo estar, aunque sea mínimamente, con un estado físico saludable, debo estar saludable. ¿Por qué? Porque muchas veces las condiciones en las que trabajo no son las adecuadas. Eh, por ejemplo, muchas veces voy a trabajar arrodillado. Si yo no tengo correctamente mis rodillas, si mis rodillas duelen, si tengo un poquito de sobrepeso, si tengo algún dolorcito de cintura, voy a sufrir. No voy a hacer correctamente mi trabajo porque la voy a estar pasando mal, porque voy a pensar primero en mi dolor. ¿Sí? Por eso la preparación física tiene que ver más con esto, con una cuestión de poder estar saludable. Tengamos en cuenta que yo voy a levantar una camilla, que yo voy a poder levantar una silla de ruedas, que debo poder levantar una silla de ruedas, debo poder manipular una camilla en forma correcta. Es por eso que el complemento de la actividad física nos va a ayudar, primero, para estar saludables. Esto hay que dejarlo fuera de toda discusión. La actividad física, aunque sea mínima y periódica, me va a permitir estar saludable. Si yo estoy saludable, voy a poder ejercer mi actividad de la mejor manera posible y siempre nunca olvidarnos que es para el bien de una persona, para el bien del otro, para el bien de la persona que está sufriendo. Por eso los insto, los aliento a que el que no hace una actividad física, que de a poco vaya generando algo de movimiento. Hay que tener en cuenta, les vuelvo a repetir, no es necesario ser un atleta de alto rendimiento, no es necesario que ustedes sean ultramaratonistas, pesistas, que seamos todos modelos de paramédicos. No, 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 no. Lo que le estoy diciendo es que por lo menos realicemos alguna actividad, alguna caminata de 2 a 3 veces por semana, post cuarentena, ¿sí? Tengamos en cuenta que después de la cuarentena, por supuesto, o en casa, hacer 20 o 30 minutos de alguna actividad específica, física, leve, que no genere dolor, sino que mejore nuestra condición física. Nada más y nada menos que eso. ¿Sí? Una vez que yo estoy preparado, la próxima, que yo preparé todos los recursos, todo el personal, ¿sí? Voy a hacer lo que es la respuesta. La respuesta tiene dos componentes. El primer componente de la respuesta es la persona que me atiende. Yo debo el servicio de emergencia, tengo que ver si la clasificación fue la correcta. Si la clasificación es la correcta, la respuesta va a ser la adecuada. Hay que tener en cuenta siempre de que la persona
que desarrolla la actividad del operador, telefonista, el despachador, etcétera, también debe estar entrenado. Porque él solamente con lo que escucha debe evaluar si la persona que llama corre riesgo de su vida o no, si los datos que me están diciendo son los adecuados, ¿sí? Porque tengamos en cuenta que no todos conocen un lenguaje médico, no todos pueden reconocer signos y síntomas tal cual los reconocemos nosotros. Por lo tanto, es importante que esta persona, que la respuesta sea la correcta. La respuesta tiene dos aspectos de esta parte, porque tiene que ver con las preguntas que yo le voy a hacer a la persona que está llamando, cómo voy a codificar esta llamada, qué color o qué prioridad le voy a dar. Y por otro lado también, cuál es la respuesta que le voy a dar, qué datos le puedo dar o qué indicaciones le puedo dar para que la persona vaya haciendo hasta la llegada del móvil. Tengamos en cuenta que el móvil no es que se materializa rápidamente en la puerta de la casa de la persona, sino que lleva un tiempo. Por eso ahí tengo el segundo aspecto, que es el cómo se desplaza el móvil, ¿sí? El primer aspecto de la respuesta tiene que ver con la persona que atiende el teléfono, con la persona que da las indicaciones. El segundo aspecto de la respuesta tiene que ver con la dotación del móvil de emergencia que se dirige hacia el lugar. Tengamos en cuenta que el móvil debe responder en tiempo y forma. En tiempo, lo más rápido posible, pero sin romper las reglas de tránsito. ¿Por qué? Por lo que habíamos hablado antes. Yo tengo que llegar primero. Si yo no llego, no voy a brindar ningún tipo de atención. El tráfico es un problema, las rutas son un problema, ¿sí? Muchas veces los vehículos también son un problema. Por eso, para responder en el área, digamos, para el encargado del móvil, debe tener tres aspectos que debo tener en cuenta. Primero, el manejo defensivo. ¿Qué significa el manejo defensivo? Tan simple como que en cada esquina debo apretar el freno, ¿sí? Debo ser el primero en frenar, ¿sí? No debo esperar que la otra persona frene. Que yo lleve un móvil que se desplace con sirenas, con luces y demás, no me habilita a que rompa las reglas de tránsito. Sí, lo que estoy haciendo es pidiendo paso, ¿sí? Tengamos en cuenta esto, ¿sí? Si yo soy el primero en apretar el freno, bien, me voy a asegurar de que no tenga ningún tipo de problema. Tengamos en cuenta que hay mucho tráfico, la gente, digamos, los vehículos hoy por hoy están insonorizados. ¿Esto qué significa? Que no se escuchan mucho los sonidos externos, no siempre las sirenas son del todo las más fuertes. Si hay mucho tráfico, no siempre el móvil pasa. Si hay los embotellamientos, etcétera. Hay muchos aspectos que debo tener que tener en cuenta. Por eso la respuesta debe ser la adecuada. Debo tener conocimientos de mecánica ligera. Esto no significa que yo vaya a ser un mecánico experto, sino que debo saber cómo cambiar una rueda, cómo reconocer los fluidos del motor, ver si tiene agua, si tiene aceite, si el líquido de freno y el líquido hidráulico que hoy se utiliza en los móviles de alta complejidad, en los furgones. Debo saber estas cosas, porque si yo estoy volviendo de un servicio o yendo de un servicio y pincho una goma y estoy lejos de una gomería, por lo menos debo saber cambiar una goma, ¿sí? Debo saber dónde está el auxilio, cómo acceder al auxilio, cuáles son las herramientas mínimas y necesarias, ¿sí? Si yo tengo que ponerle agua al radiador, tengo que saber dónde está el agua que colocarle y demás. Y un mantenimiento preventivo. También, si, digamos, no todas las, digamos, esto hay que dividirlo. Más allá de que yo trabaje en una empresa, en el gobierno, en una institución donde tengo mi mecánico, donde tengo mi encargado y demás, yo también debo ver, debo escuchar el móvil, debo recordar que ya es tiempo del cambio de aceite, que ya es tiempo de hacerle un service, ya es tiempo de revisarle los frenos y demás, porque después no recuerden que son ustedes los que se van a subir, ¿sí? Son
son ustedes los que van a, digamos, a subirse, digamos, y esto también, ojo, no es solamente responsabilidad del chofer, porque si yo soy acompañante, yo soy el enfermero que va, che, está todo en orden, tenemos el gato, tenemos el auxilio, tenemos un montón está todo en condiciones, ¿sí? Porque si después nos pasa algo a todos. Entonces, por eso es importante también que dentro de la respuesta nosotros tengamos este conocimiento de lo que es, este mínimo conocimiento de lo que es manejo defensivo, mecánica ligera, el mantenimiento preventivo, ¿sí? Y acá no hay excusa, acá no es, yo soy mujer, yo soy hombre, yo soy joven, yo soy viejo, no hay excusa. Todos estamos en esto. Y si todos trabajamos en equipo, la respuesta va a ser la adecuada. Próximo. Después de la respuesta, nosotros tenemos lo que es finaliza, cuando la ambulancia está correctamente estacionada, ¿sí? Una vez que la ambulancia está correctamente estacionada, ¿esto qué significa correctamente estacionada? Está estacionada de forma tal de que a mí me permita salir lo más rápido posible al hospital, ¿sí? Ustedes recuerden algo, si yo tengo que realizar maniobras, las voy a realizar sin paciente. Con el paciente arriba, si yo lo tengo que trasladar con el paciente arriba, lo único que voy a hacer es irme. Todas las maniobras de reversa, de estacionamiento y demás, las voy a realizar sin paciente. Si es una dotación, si somos dos, la idea ¿cuál sería? Que uno se baja, comienza a atender al paciente, mientras el chofer se moviliza y hace todas las maniobras necesarias para estacionar correctamente el vuelo, ¿sí? Una vez que la ambulancia está correctamente estacionada, lo que vamos a hacer es un acceso, que es la próxima fase, que sería la fase número 3, que es el acceso al paciente. Acá tengo dos ejemplos. El acceso puede ser tan sencillo como ir a golpearle la puerta a la señora y decirle, señora, somos del servicio de emergencia, ¿usted llamó? ¿Qué le anda pasando? ¿Sí? O tan difícil como los dos casos que vemos arriba. Un muchacho que quedó atrapado ahí en el subte, en el lado derecho de su pantalla, en el lado izquierdo, que necesite sí o sí de bomberos, que me estriquen el paciente, que hagan un rescate vehicular para que yo pueda acceder al paciente o para que ellos me entreguen al paciente, ¿sí? No, muchas veces no es la responsabilidad del móvil hacer esto, pero sí de reconocer la dificultad o no de los accesos. Por eso debo estar, digamos, preparado, debo observar o debo saber observar las diferentes escenas para ver y determinar si el acceso es difícil o no. Muchas veces un perro me puede dificultar un acceso. Un perro que esté ladrando, que esté custodiando a su dueño puede ser difícil acceso. Una multitud, en una cancha, en un recital, etcétera, me puede impedir o me puede dificultar el acceso al paciente, donde yo tenga que buscarlo, ¿sí? Entonces, bueno, el acceso también es una parte más de lo que es la fase de la atención prehospitalaria. Una vez que yo tomé contacto efectivo con el paciente, ¿qué significa efectivo? Que ya puedo hablar, que ya puedo comenzar a hacer maniobras, comienza lo que es la evaluación, que es la próxima fase. La evaluación, acá tenemos que ser prácticos. Lo que tengo que evaluar es si rápidamente corre o no riesgo la vida de la persona, mediante lo que es la evaluación primaria o la evaluación básica de verificar si hay alguna alteración de la conciencia, de verificar si hay alguna alteración en la respiración, de verificar si hay alguna alteración en la circulación, si hay algún sangrado. ¿Sí? Esto es lo mínimo que yo debo tener en cuenta. Si no hay alteración en esas 4 cosas, el paciente puede esperar, o mejor dicho, tengo tiempo. Si yo tengo tiempo, vamos a trabajar con mayor tranquilidad. Pero mi evaluación inicial debe estar destinada a ver rápidamente, en cuestión de segundos, ¿sí? Estoy hablando, rápidamente si corre riesgo la vida de la persona o no. Esta evaluación debe ser rápida, eficaz, ¿sí? Y debo poder realizarla sin la necesidad de elementos. O sea, con mis manos. Solamente, y bueno, hoy
por hoy tenemos que tener en cuenta todos los elementos de bioseguridad adecuados. Tengan en cuenta que si es un paciente COVID positivo o con sospecha de COVID, además de esta evaluación, previo a esta evaluación, mejor dicho, debo tomar todas las medidas de precaución adecuadas. Ahí ustedes estuvieron viendo que próximamente va a haber una charla específica con respecto a la bioseguridad ante el COVID. Hoy por hoy es sumamente necesario que nosotros tomemos este tipo de capacitaciones para ver cuáles son los aspectos que tengo que tener en cuenta al respecto. ¿Sí? Una vez que yo hice la evaluación, voy al proceso de atención inicial, que es brindar las primeras atenciones necesarias para que el paciente se mantenga con vida hasta la llegada al hospital. Tengan en cuenta que si ustedes tienen que elegir entre atender a una persona en su casa, en la calle o adentro del móvil, ¿sí? Háganlo adentro del móvil. El móvil a ustedes les va a brindar la seguridad necesaria. Tengan en cuenta que ustedes ahí pueden cerrar las puertas, trabar las puertas y listo, ya están en un ambiente controlado. Si el paciente me lo permite, ¿sí? Lo llevo arriba del móvil y ahí comienzo la atención inicial básica, ¿sí? Esta atención, digamos, no siempre voy a poder hacer eso, pero tengan en cuenta que si siempre que lo puedan, háganlo. Lo llevan arriba del móvil, lo hablan ahí, lo calman ahí, charlan, hacen ustedes con mayor tranquilidad y trabajan con mucha más tranquilidad, y eso le va a brindar mayor seguridad tanto a ustedes como al paciente, por supuesto. Y al estar en un ambiente controlado, lo pueden poner en marcha, pueden prender la calefacción, pueden prender el aire acondicionado en caso que sea verano, así que hay un montón de aspectos que son favorables en el momento de elegir eso, la atención dentro del móvil. Si no puedo y no me queda otra, perfecto, realizo la estabilización en el lugar donde lo encuentro previo a la llevada o al transporte del paciente al móvil. ¿Sí? Esta atención la voy a dividir en dos momentos. Esta atención es básica, inicial o avanzada. ¿De qué va a depender esto? De dos cuestiones. La primera, si tengo o no un médico arriba del móvil. Si yo tengo un médico arriba del móvil, la atención que yo puedo brindar puede ser avanzada. Si yo no tengo un médico arriba del móvil, la atención que voy a brindar es básica. O es solamente básica. Pero tengan en cuenta que cuando estoy hablando de una atención básica, no estoy hablando de algo que no es importante, sino que estoy hablando de algo fundamental, algo básico como fundamental. ¿Esto qué significa? Fundamental significa que primero hago lo básico y después voy a lo avanzado. ¿Sí? Esto es más o menos el concepto a tener en cuenta. En la atención, lo que yo voy a hacer es brindar lo mínimo indispensable para que la persona sobreviva. O lo primero que también voy a hacer para que la persona sobreviva. En esto, ¿qué tenemos? Lo que es control de hemorragias externas, control de la vía aérea, ¿sí? Control y manejo de la vía aérea, comienzo de la reanimación, ¿sí? Si tengo a disposición en mi móvil el uso del DEA, también. Cuando estoy hablando del DEA, estoy hablando del desfibrilador externo automático. Cuando estoy hablando de manejo de vía aérea, estoy hablando de que la persona pueda respirar, de que la persona le puede entrar el aire correctamente. Si el aire es oxigenado, mejor todavía. Y en el control de hemorragia estoy hablando de los vendajes o de todas las acciones necesarias para hacer un control de hemorragias eficaces para que el paciente sobreviva. ¿Sí? Esta es la idea cuando estoy hablando de la atención básica. Básica como fundamental. ¿Sí? Próximo. Bien. Una vez que yo realicé la atención, lo que voy a hacer es el rescate. Pero a ver, entendamos algo cuando estoy hablando de rescate. Cuando estoy hablando de rescate, no tengan en cuenta, o uno lo primero que se le viene a la cabeza es el rescate, los bomberos, digamos,
guardavidas, o todas personas digamos, que realizan una actividad específica. Tengo que tener en cuenta que el rescate muchas veces es colocarlo arriba digamos, de la tabla, arriba de la camilla, y llevarlo y sacarlo de la casa. Muchas veces solo eso implica un esfuerzo importante, ¿sí? Un esfuerzo importante, ¿por qué? Porque siempre me río o sonrío porque estoy pensando que ninguna casa está preparada para que una camilla entre a la habitación del fondo, ¿sí? En esto tengamos en cuenta que las camillas tienen un tamaño estándar, son todas iguales, tienen aproximadamente 60 a 80 centímetros de ancho por 1,80 m de largo, ¿sí? Son rígidas y gran parte de las casas, ustedes imagínense o piensen en sus casas, si tuvieran que entrar una camilla ahí, lo difícil que sería, gran parte de las veces, ya sea por las escaleras, ya sea por los recovecos, por los pasillos, en los pasillos hay calefactores, entonces hay un montón de cosas, de inconvenientes que yo voy a tener en el momento de sacar a una persona. Ese hecho, eso ya lo vamos a denominar un rescate. También, además de la atención, o una vez que yo hice la atención específica, la atención básica, lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente: ¿cómo lo saco de ahí? ¿Bien? Ese pensamiento ya lo que estoy haciendo es un ejercicio del rescate, ¿sí? Lo que estoy haciendo es sacar a la persona del lugar. Y si es necesario utilizar y pedir ayuda a otra fuerza, bomberos, policías, guardavidas, etcétera, lo voy a hacer, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta, y además tengo que saber que para realizar cierto tipo de rescates necesito estar entrenado, punto número 1. Y punto número 2, tener el equipo, déjalo, esta la vamos a dejar y vamos a hablar un ratito de algunas cositas. Número 1, tengo que estar entrenado, y número 2, tengo que tener el equipo adecuado. Cuando nosotros hablamos del rescate, digamos, específico, vamos a hablar de 4 tipos de rescate que nosotros lo tenemos acá viéndolo. El primero ya lo hablamos, el rescate básico, el rescate de un domicilio, el rescate simple de sacar a la persona de una casa. ¿Sí? Tan simple como, bueno, no tan simple como se ve en la foto, pero bueno, la persona está atrapada ahí dentro de una ventana y hay que sacarlo de la mejor manera posible. Nosotros acá tenemos lo que es el rescate acuático, ¿sí? Que son los rescates que se dan en lagunas, espejos de agua, piletas o cauces de ríos. Nosotros acá los tenemos todos. Está bien que hoy por hoy con el tamaño que tiene el río, digamos, con lo bajo que está, este tipo de rescate ya no es tan frecuente como en otra época. Pero bueno, ya en algún momento va a crecer de golpe y ahí sí va a ser necesario el rescate. Si hay que hacer un rescate acuático, sí o sí necesito estar entrenado y tener el equipo adecuado. Si no, las víctimas vamos a ser 2. La persona a la cual quiere rescatar y yo, que lo quiero rescatar. Porque si yo no estoy entrenado en las técnicas específicas de rescate acuático, ¿sí? Lo más probable es que me convierta en una víctima más, ¿sí? Los guardavidas, para poder lograr recibirse, tienen que rendir exhaustivos exámenes, tienen que rendir muchas destrezas que se van a generar mediante el entrenamiento durante mucho tiempo, ¿sí? No es de un día para el otro. Que yo sepa nadar no es suficiente para rescatar a otra persona, ¿sí? Tengo que tener en cuenta eso. Número 2, lo que es rescate agreste, el que nosotros tenemos arriba a la izquierda. El rescate agreste es el rescate que se realiza en ambientes por fuera de ámbitos urbanos, o sea, por fuera de las ciudades. Un rescate en una condición agreste puede darse, por ejemplo, en un campo, puede darse, por ejemplo, en una zona rural, puede darse, por ejemplo, en la isla, donde, bueno, por ejemplo, en el caso de la isla, tengo mezclado los dos, lo que es el rescate acuático, que lo voy a tener que hacer en alguna embarcación, y después, cuando llegue a la isla, voy a tener que generar el rescate agreste.
Rescate agreste tiene la característica de que además del equipo adecuado debo tener conocimientos de orientación, porque al no tener referencias ni direcciones como en una calle, debo saber orientarme. Tanto por GPS como por un mapa, como por los puntos cardinales, debo orientarme de acuerdo a lo que es las regiones geográficas y demás. Entonces, sí o sí necesito otro entrenamiento específico o alguien que me brinde información específica al respecto, ¿sí? O tener el llamado vaqueano, guía, etcétera, que me va a ayudar o va a coordinar conmigo las acciones a seguir para poder rescatar a esta persona, ¿sí? Arriba a la derecha tenemos los rescates urbanos o rescates que se dan en las ciudades, donde muchas veces tengamos en cuenta de que el simple hecho de sacar a una persona, bueno, ese era el caso de una persona que es hiperobesa, que sí o sí tuvieron que sacarla con una planchuela por una ventana, rompiendo la ventana, ¿sí? Y sacándolo con una grúa. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque muchas veces estamos viendo que hay cada vez más pacientes de este tipo. Pacientes en los cuales es difícil sacarlos de su casa. Y solo no puedo. Y tengo que también reconocer mis limitaciones y entender de que pidiendo ayuda lo antes posible, lo vamos a solucionar lo antes posible, ¿sí? Y además, nuestros recursos son limitados. Hablábamos de la camilla al principio. Tengamos en cuenta que las camillas la mayoría son de aluminio, ¿sí? De aluminio. Las más nuevas son de aluminio rígido y que tienen un peso máximo de entre 160 y 180 kilos, ¿sí? Ese es el peso máximo que yo puedo cargarle a la camilla. Imagínense que si yo tengo que transportar, trasladar y demás a una persona de 200 kilos, 220 kilos, que hoy por hoy hay cada vez más, digamos, la obesidad mórbida es una patología mucho más frecuente de ver que otras épocas, entonces no me van a servir los elementos que yo tengo. No me va a servir movilizarlo con la camilla porque puedo estar generando un gran problema. Entonces, sí o sí voy a tener que ver, de procurar de otra manera trasladar a este paciente, ¿sí? Recuerden, las camillas de duraluminio tienen un peso comprobado de entre 160 y 180 kilos. Más de eso, lo más probable es que se caiga, ¿sí? Que se rompa y que tengamos un gran problema. Entonces, para evitar ese problema, debo estar atento a este tipo de circunstancias y entender de que para esto necesito un rescate de tipo urbano, ¿sí? ¿Quiénes son los encargados de realizar este rescate? Mayormente bomberos. Bomberos, defensa civil, ¿sí? Son los más los indicados para realizar este tipo de trabajos, ¿sí? Próxima. Bien. Una vez que nosotros hicimos el rescate, que lo sacamos del lugar, lo vamos a llevar arriba del móvil, ¿sí? Pueden parecerle las mismas estas situaciones, pero no es lo mismo. Porque yo lo que voy a hacer primero es sacarlo del lugar y después llevarlo al móvil, ¿sí? ¿Por qué primero sacarlo del lugar? Primero lo voy a rescatar del lugar y después lo voy a llevar al móvil. Fíjense que acá en esta imagen lo que estamos haciendo es simplemente llevándolo en una tabla hasta la ambulancia, bajando una escalera. A lo mejor sacarlo del lugar y llevarlo hasta la escalera implicó el rescate. Sacarlo del lugar y llevarlo hasta la vereda, eso es lo que implicó el rescate. Por eso, lo que yo debo hacer es ver si es lo mismo o si necesito ayuda, por ejemplo. Siempre está bueno que tengamos en cuenta que en caso de levantar mucho peso, hay un vecino que nos puede ayudar, un familiar, ¿sí? No tengamos vergüenza de pedir ayuda. No tengamos vergüenza de decirle a alguien, che, bueno, ¿me dan una mano? Necesito levantar. Vamos entre todos, contamos y a la cuenta de 3 lo levantamos. 1, 2, 3, arriba. Esta es la idea. Si uno pide ayuda, que sea con cuestiones concretas, órdenes concretas, claras, fáciles de entender y no utilizar un lenguaje difícil, ¿sí? Y no tengamos miedo. Nadie nos va a criticar por eso.
Nadie te va a venir a decir, mirá, este no puede levantar una camilla solo. No, 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 no. Porque no se olviden que muchas veces, sobre todo si son familiares, de esta manera están colaborando en la atención del familiar, están sintiéndose útiles ante la situación que están viendo. Muchas veces no saben cómo ayudar y están esperando que nosotros les digamos el cómo ayudar. Por eso, no tengan miedo, no tengan, digamos, vergüenza, sobre todo. Muchas veces no es miedo, es vergüenza, decir, bueno, ayúdame, o buscar un vecino, o buscar un amigo, etcétera, alguien para que nos ayude a llevar el móvil. ¿Sí? Llevarle la camilla, la tabla, etcétera, del paciente, con el paciente hasta el móvil. ¿Sí? Próximo. Una vez está arriba del móvil, tengan en cuenta que yo lo que voy a hacer siempre es constantemente reevaluar al paciente. ¿Cuál es la mejor manera de reevaluar al paciente? Si está consciente es ir hablando con él, ir hablándole, preguntándole cómo se siente, te duele algo, estás bien, necesitas algo. Siempre deberíamos establecer una charla. Digamos, en los libros uno ve siempre interrogatorio al paciente. ¿Sí? Tratemos de cambiar esto. Tratemos de que en vez de un interrogatorio sea una charla dirigida. ¿Por qué una charla dirigida? Porque el interrogatorio o las preguntas muchas veces nos llevan a respuestas sí y no. Nos llevan a respuestas concretas sobre lo que o no, muchas veces no sabe cómo contestarme, no sabe cómo expresar lo que le está pasando. Por eso, si yo realizo una charla que esté dirigida hacia lo que yo quiero saber, lo voy a poder interpretar mucho mejor. Y tengamos en cuenta también que charlando con el paciente podemos bajar el nivel de ansiedad. Si bajamos el nivel de ansiedad, podemos mejorar el estado general del paciente. ¿Sí? Ojo con eso. Siempre es importante establecer contacto, ir charlando, preguntarle el nombre. Son pequeños detalles que llevan a que la persona se sienta más segura, se sienta más calmada. A todos nos gusta que nos llamen por nuestro nombre, a todos nos gusta que nos digan hola, el nombre, cómo te va, cómo te sentís, te duele algo, estás bien, estás mejor, estás bien así, estás cómodo. Esa es una gran palabra. Cuando nosotros nos subimos arriba del móvil le preguntamos, ¿estás cómodo? Si está cómodo, queríamos buscar, sí, me gustaría la almohadita, me gustaría que me tapen, bien, bien, esto como son cosas que nos hacen sentir confortables. Por un lado, sepan que si el paciente está confortable, si ustedes están tranquilos, están confortables, están cómodos, va a bajar su frecuencia cardíaca, va a bajar su frecuencia respiratoria, ¿sí? Va a bajar su nivel de ansiedad. Si baja su nivel de ansiedad, su tratamiento va a ser más efectivo, ¿sí? O sea, ya sea por el lado humano o por el lado médico, nos cierra por todos lados que nosotros establezcamos todo el tiempo contacto con el paciente, si está consciente, por supuesto. Y además vamos a estar reevaluando la conciencia, evaluando los dolores, evaluando las lesiones, etc. Por eso es importante establecer esto. ¿Sí? Próximo. El transporte que nosotros vamos a hacer al centro asistencial también tiene que ser con condiciones mucho más extremas, o que voy a tener que tener mucha más precaución, ya que ahora, además de mi dotación, además de mi propia persona, además del vehículo, también estoy llevando al paciente y también estoy llevando a un familiar. Así que en caso de transportar al paciente con sirena, con luces, también debo ser muy cuidadoso con respecto a las maniobras que voy a realizar. Doblar bruscamente puede hacer que el paciente se mueva. El agarrar los pozos, ¿sí? Tengamos en cuenta que en cualquier ciudad de la República Argentina está minada y voy a tener muchos baches, pozos, lomo de burro, los reductores de velocidad, etcétera, que tengo que tomarlos de la mejor manera posible, ya que en la parte de atrás de los móviles se salta mucho. Para el que ya viajó sabe de lo que estoy hablando. Para el que nunca viajó arriba, le propongo que la próxima vez que se suba una ambulancia, en vez de viajar adelante, se acueste atrás en la camilla y que vea cómo sufre un paciente cuando se lo lleva y no se es cuidadoso en cómo se transitan las calles, ¿sí? O cómo se dobla
a alta velocidad y demás, y vamos a ver que es una coctelera. Entonces, para evitar mayor disconfort del paciente, o sea, de nada va a servir que yo le diga, estás cómodo, estás bien, le pongo la almohada y demás, si después voy a agarrar la loma de burro como viene, no voy a esquivar ningún pozo, voy a andar en zigzag y demás, digamos, no me va a servir de nada porque voy a borrar con el codo lo que escribí con la mano hace un rato, ¿no? Entonces, es importante que en cada aspecto de estos dos, tanto en el traslado como en el transporte del paciente hacia el lugar adecuado, debo ser muy cuidadoso y consciente de cómo lo voy a hacer, porque lo tengo que hacer de la mejor manera posible. De la mejor manera posible es respetando la velocidad, respetando el confort del paciente, ¿sí? Respetando y esquivando y haciendo que el viaje sea lo más placentero, entre comillas. ¿Sí? No es placentero porque nadie está feliz de viajar en la parte de atrás de una ambulancia, ¿no? Nadie está feliz de eso, pero bueno, por lo menos tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Una vez que nosotros llegamos a la guardia, una vez que nosotros entregamos al paciente, lo presentamos ante la sala de guardia, viene el proceso de disponibilidad, ¿sí? Cuando estaba viendo la presentación, estaba viendo el otro día que le falta algo a esto, que es que todas las personas estén con las medidas de bioseguridad, con el traje completo, el barbijo N95, etcétera. Pero bueno, tengamos en cuenta de que siempre debo dejar el móvil disponible y preparado para la próxima salida. Debo dejarlo limpio, debo dejarlo ordenado, debo dejarlo confortable, debo estar yo calmado y preparado para una próxima salida. Lo ideal sería que tanto el móvil como el personal esté lo suficiente, el 100% repuesto para la próxima salida. Que esté calmado, que esté relajado, que esté confortable y preparado para la próxima emergencia. ¿Sí? Esto es importante, esto es sumamente importante, que nosotros tengamos el hábito, esto es un hábito, el hábito de cuando se deja al paciente en un centro asistencial, tomarnos 5 minutos en la puerta, si es necesario, bueno, salgo del portón donde voy, me estaciono a unos metros y demás, abro el móvil, abro la parte de atrás y me fijo en todos los detalles, esto está bien enganchado, esto está ordenado, el bolso, los bolsos que nosotros utilizamos, los materiales que nosotros utilizamos, está todo descartado, está todo en su bolsa correspondiente, está limpio. Muchas veces nos damos cuenta de un montón de errores cuando revisamos un bolso y, por ejemplo, en algún gabinete de medicación tengo una mancha de sangre. Entonces, digo, me acordé de que yo tenía los guantes con sangre, entonces saqué tal o cual medicación. Entonces, bueno, después retroceder sobre mis pasos y verificar si quedó limpio. Porque tengan en cuenta de que después de esto va a venir otro paciente, ¿sí? Y siempre pónganse ustedes en el lugar del paciente y siempre piensen si la ambulancia esta está bien para que ustedes sean pacientes ahí. O sea, si ustedes fueran pacientes, ¿les gustaría que los lleven en esa ambulancia o no? Si a ustedes no les gustaría, bueno, procuren hacer todo lo posible para que sea lo más confortable para ustedes. ¿Sí? No sé si me explico cuál es el objetivo. Siempre debo intentar dejar todo de la mejor manera posible. Recuerden que nosotros estamos brindando un servicio. Recuerden que ahí llevamos personas, padres, madres, hijos, abuelos, hermanos, ¿sí? Ustedes piensen que algún día pueden llevar a su papá, pueden llevar a su mamá, pueden llevar a su hermano, a su hijo, o pueden ir ustedes atrás de la ambulancia, ¿sí? Y cómo les gustaría que los traten, cómo les gustaría que esté la camilla, cómo les gustaría que estén acomodados los elementos. Entonces, con ese parámetro, dejarlo totalmente libre, disponible, preparado para la próxima salida. Y con esto, como para hacer un pequeño cierre de este tema, siempre es importante entender que si nosotros dividimos en estas 9 fases
cualquier situación podemos analizar en qué erramos y qué mejoramos. ¿Sí? Vemos dónde está el error, vemos qué necesitamos mejorar. Por eso cuando estábamos hablando en algún momento de lo que es la planificación, lo que es la evaluación, la coordinación, lo que estábamos hablando es que todo sea flexible. ¿Por qué? Porque si yo analizo, che, no, mira, le pifiamos en el transporte. Agarré la calle, agarré esta avenida. Uy, no, esta avenida tengo que acordarme la próxima vez de no agarrarla más. ¿Por qué? Porque está lleno de pozos en tal calle, en tal otra. Entonces voy a buscar una vía alternativa. ¿Cuál es la vía alternativa? Por ejemplo, ¿cuáles son las vías alternativas para el Cuye? ¿Cuál es la mejor calle que yo voy digamos, a tomar, a transitar para llegar correctamente al Cuye? De forma más rápida y de forma más cómoda. Para los que son de afuera del Hospital Cúyer, el hospital de emergencia que está acá en la ciudad de Santa Fe. Entonces, ¿cuál es el mejor camino? Y eso lo voy a ver antes. Si yo estoy en el norte, bueno, agarro tal avenida, agarro otra, agarro esta calle y demás. Si yo estoy en un área rural, ¿cuál es el camino con mejor ripiado, con menos baches, con menos zanjas y demás? ¿Cuál es el camino donde digamos, la tierra está más firme para yo dirigirme? ¿Sí? Si después me entero que el paciente le pasó tal o cual cosa. Ah, ¿por qué pasó esto? ¿Podría haberlo mejorado? ¿De qué manera? A ver, bueno, vamos a evaluar. ¿Qué hicimos para atender a este paciente? ¿Cuáles fueron los tratamientos que le hicimos? Esto y esto. Ah, bien. Vamos a consultar. ¿Fue lo mejor que se podía hacer? Sí, sí. Bueno, listo. No quedaba otra. No, no fue lo mejor. Mirá que podemos llegar a hacer esto. La idea es que si nosotros dividimos estas 9 fases y aplicamos cualquier situación a estas 9 fases, podemos determinar qué parte mejorar, podemos analizar, podemos cuantificar y podemos ver en qué le erramos, en qué mejoramos, en qué tenemos que mejorar y en cuál podemos mejorar. ¿Sí? La idea es generar siempre toda esta dinámica que sea flexible, que sea constante, esa es la palabra también, constante, que esto es lo que ocurre muchas veces cuando uno se relaja, porque hace muchos años que trabaja en esto, se relaja y ya deja de evaluarse. Entonces, bueno, creo que es momento de reflexionar y decir, bueno, hasta el último día que yo esté trabajando, tengo que generarme el hábito de la reevaluación, de la mejora constante, de la mejora de la calidad de atención durante todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, en base a esto, yo les los aliento a que, para el que está trabajando, tenga en cuenta estos aspectos y que analice cada uno para ver si está haciendo lo mejor posible o la mejor acción que puede llegar a hacer. Para el que aún nunca lo hizo, tal vez es un buen momento para comenzar a hacerlo, ¿sí? Y para los que quieran a futuro trabajar en el área prehospitalaria o extrahospitalaria, sepan que de esta manera van a ser los mejores profesionales que pueden llegar a ser, ¿sí? Y que es un área muy interesante, muy linda, da muchísimas satisfacciones, pero no es un área fácil. Es un área en la cual hay muchos altibajos. Pero esos altibajos no empañan las grandes satisfacciones que esto genera. El ayudar a una persona, el hecho de marcar la diferencia y sobre todo de estar en la primera línea y ser la primera línea de salvación de una persona en la cual su vida corre riesgo realmente no tiene precio. No tiene precio y la seguridad que le estamos brindando a los pacientes realmente es mucha. Por eso, bueno, los aliento a que cuando tengan vuelvan a releer, vuelvan a ver todas estas diapositivas y que, bueno, reflexionen y las lleven y las transporten a cada uno de sus servicios o de sus actividades. Próxima. Bien.
Por eso, como última diapositiva, siempre dejamos que no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta, no hay nada mejor que disfrutar lo que a uno le gusta. Eh, y volverles a repetir, el área prehospitalaria y el área extrahospitalaria es una especialidad más de la medicina, es una especialidad difícil de trabajar, pero que brinda muchísimas satisfacciones. No tiene precio, no tiene precio el saber que de vos dependió una vida y que pudiste salvarla, ¿sí? Creo que esto es lo más importante de esta área y bueno, yo en lo personal les agradezco por todo este tiempo y bueno, si tienen alguna pregunta, yo a medida que fui viendo algunas preguntitas acá en el chat, las fui contestando dentro de mi discurso, así que si hay alguno que tiene alguna consulta, no sé esto cómo lo vamos a ir manejando. Sí, después, con el tema de la charla, después le van a hacer llegar, junto con el certificado digital, esto, bueno, comuníquense por privado mediante los métodos, de los medios con el que ustedes se anotaron a la charla, le van a entregar el certificado y, bueno, y el material este de estudio. Bien, vamos por parte, vamos de a poco. Eh, Luego de dejar al paciente en el centro de salud y vuelven a la base. Exactamente, exactamente. Hoy por hoy, estos protocolos han tenido ciertas modificaciones con respecto a lo que es el COVID-19. La idea es que vos tengas elementos dentro del móvil para hacer la desinfección, por lo menos una pequeña desinfección. Eh, que vos tengas un pequeño kit de desinfección dentro del móvil con el cual puedas limpiar. Si el protocolo de tu servicio es volver a la base y desinfectarlo en la base, perfecto, volvés y lo desinfectás en la base, siguiendo los protocolos que están establecidos con respecto, bueno, que ustedes lo van a ver en la próxima charla pronto. Pero si no te dan ningún criterio en especial, te conviene tener un pequeño kit de limpieza vos dentro del móvil en algún gabinete guardado y demás, en el cual vos puedas limpiarlo al finalizar cada servicio. ¿Sí? Con respecto me hablaban con respecto a las luces y sirenas, ¿sí? Lo ideal sería que tengamos en cuenta que, digamos, las luces que componen un móvil de emergencia, está el barral central y las luces perimetrales. Esas deberían estar encendidas siempre que vos te dirigís y volvés a un servicio. O sea, cada vez que vos te desplazás en tu turno, deberías tenerla encendida. Y utilizar solo las sirenas para las emergencias. Las emergencias o situaciones en las que corra riesgo la vida. Código rojo, código 1, dependiendo de cada servicio, son digamos, la forma de clasificarlo. Pero cuando estoy hablando de una situación donde corre riesgo su vida, el desplazamiento sería con sirenas. En toda otra cuestión, no. Pero sí lo ideal es que siempre esté visualizado, mediante cómo. Barral y luces perimetrales. Si podés, luz baja todo el tiempo. ¿Sí? En los semáforos en rojo, tengamos en cuenta de que es un vehículo más. Lo ideal sería que en cuestiones técnicas vos llegues hasta el semáforo en rojo, frenes, y si ves que todos frenaron, recién ahí pases. ¿Sí? No venir como, digamos, nunca dar por sentado de que me van a dejar pasar, porque por el contrario, existen, vuelvo a repetirte, muchas veces las sirenas no se escuchan, los autos nuevos están muy bien insonorizados, tienen burletes en donde no escuchas nada del exterior, por eso digamos, no es obligación de escucharte.
o venís con música, venís con la radio. Entonces, la idea es que vos seas lo más cuidadoso posible, manejo defensivo. Frenás a cero, ves que te dejaron paso y recién ahí arrancas. Es lo más seguro para vos, es lo más seguro para otros y es lo más seguro para todos, ¿no? Sí, 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 sí. Digamos, es para todos. Es para todos, las leyes de tránsito se cumplen todos. Pero, por ejemplo, si vos te pusieron una multa con una fotomulta por pasar un semáforo en rojo, cuando vos justificás que estaba yendo por mediante el servicio, historia clínica y demás, que estaba yendo a un servicio de código rojo, de emergencia, donde correr riesgo la vida de una persona, se da de baja eso. ¿Sí? Esta es la cuestión legal, por así decirlo, pero mucho más que lo legal está la cuestión propia de la seguridad. No solamente la seguridad tuya, sino de la seguridad de todas las personas o de toda la comunidad. Bien, entonces recuerden que con el certificado del PowerPoint eh, se les va a entregar con todo el material, ¿sí? Y bueno, muchas gracias por estar acá. Si no- la idea es que solo pases los semáforos en rojo si vas a una emergencia. Si no, no. Frenes igual que todos, esa es un poco la idea. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos. Un saludo muy grande y disfruten este día. Para el que pueda, para el que trabaja, bueno, espero que lo haya pasado bien y bueno, nos estaríamos viendo la próxima. Muchas gracias a todos.